Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una pareja puede salvar su relación si uno de los dos realmente se compromete a cambiar? Comenta abajo tu opinión porque lo que está ocurriendo entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül podría ser una lección de amor para muchos. La noticia ha dado la vuelta en todos los medios de entretenimiento. Burak Özçivit y Neslihan Atagül han comenzado una terapia de pareja. Las imágenes de ambos entrando juntos a una clínica en Estambul, intentando no llamar la atención, desataron una ola de reacciones. Mientras unos aseguran que es el principio del fin, otros creen que es una señal de madurez y valentía. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue lo que Burak dijo después de una de las sesiones: voy a hacer lo que sea para recuperarla. Esta vez no me voy a rendir. Me voy a ganar su corazón de nuevo. Según fuentes cercanas a la pareja, Neslihan habría puesto condiciones claras para continuar. No puedo seguir con alguien que calla cuando debería hablar. Necesito sentirme escuchada, no solo querida, le habría dicho ella a su terapeuta durante una de las sesiones. Esa frase se filtró a los medios y generó miles de comentarios en redes sociales. Muchos se identificaron con la lucha emocional que ambos están enfrentando. La relación entre Burak y Neslihan ha sido una de las más comentadas en los últimos tiempos. Siempre parecieron una pareja sólida, pero como en toda relación real, también hubo momentos de frialdad, distancia y palabras no dichas. Fue justo en uno de esos silencios donde, según los allegados, comenzó la fractura. Me fui alejando sin darme cuenta, pensé que todo estaba bien, hasta que un día la vi llorar en silencio, sin decir una palabra. Ese momento no se me borra, confesó Burak en una conversación privada que ahora ha salido a la luz. En redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos fans defienden a Neslihan, aplaudiendo su decisión de no permitir una relación basada solo en apariencias. Otros aplauden el esfuerzo de Burak y su decisión de enfrentar sus errores. No es fácil aceptar que fallaste, menos aún exponerte públicamente. Pero si lo hace por amor, merece una segunda oportunidad, escribió una seguidora en X. En una de las sesiones más recientes, testigos aseguran que se escucharon palabras fuertes, pero también abrazos y lágrimas. Nos debemos otra oportunidad, pero sin máscaras esta vez, habría dicho Neslihan al salir del consultorio. Burak, por su parte, la tomó de la mano y agregó: estoy listo para hablar, para escuchar y para quedarme si tú aún quieres que me quede. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que una pareja puede reconstruirse después del dolor si ambos están dispuestos a sanar? Mientras tanto, los medios siguen cada paso de esta historia. La pareja ha decidido limitar sus apariciones públicas y solo se han dejado ver juntos entrando o saliendo de la clínica. Fuentes aseguran que han cancelado compromisos laborales para centrarse en su proceso de sanación. Lo que pocos sabían hasta ahora es que una de las condiciones impuestas por la terapeuta fue un ejercicio de confrontación emocional. Ambos debían escribir una carta en la que expresaran todo aquello que no se habían atrevido a decir en años. Según una fuente muy cercana, el contenido de esas cartas fue tan intenso que provocó una sesión completa de lágrimas y silencios prolongados. Me cansé de sentir que mis emociones eran un adorno bonito en tu vida. No quiero flores si no vienen acompañadas de verdad, habría escrito Neslihan. La respuesta de Burak, en cambio, fue más introspectiva: me escondí detrás de mi orgullo. Pensé que ser fuerte era no llorar, no admitir miedo, pero ahora entiendo que te perdí por no mostrarte mis heridas. Este tipo de revelaciones ha conmovido a sus seguidores, que han convertido el hashtag #BurakYNeslihan en tendencia. Entre los comentarios más repetidos están frases como: el amor verdadero lucha hasta el final y no hay nada más valiente que enfrentarse a uno mismo por salvar lo que amas.
Incluso algunas figuras públicas del espectáculo han opinado al respecto, generando un efecto dominó de debate sobre el amor, la terapia y el perdón en el mundo del entretenimiento turco. Pero no todo ha sido reconciliación. En una de las sesiones más recientes, según testigos presentes en la clínica, Neslihan se levantó abruptamente y salió del consultorio visiblemente alterada. Aunque no se escuchó claramente lo que dijo, uno de los presentes juró haberla oído decir, no vuelvas a minimizar lo que siento. Minutos después, Burak salió con la mirada baja y se dirigió directamente al estacionamiento sin responder a las preguntas de la prensa. Este incidente generó nuevos titulares. ¿Está la reconciliación pendiendo de un hilo? ¿Ha llegado la terapia demasiado tarde? Sin embargo, al día siguiente, ambos fueron vistos entrando nuevamente juntos al mismo consultorio, tomados de la mano. A pesar de las cámaras, no soltaron ese gesto de unión. Burak fue abordado por un periodista al salir y, por primera vez, habló directamente a cámara. Esto no es por la fama, ni por lo que la gente espera de nosotros. Estoy aquí por ella, porque todavía creo en lo que fuimos y en lo que podríamos volver a ser. Esta declaración fue replicada en todos los canales y plataformas. Algunos lo tomaron como una muestra clara de compromiso, mientras otros dudaron de la sinceridad del actor. Sin embargo, Neslihan, en un inusual acto de apertura, publicó en sus historias una imagen de 2 tazas de café con el mensaje, hablar duele, pero callar mata. Una frase breve, pero que muchos interpretaron como señal de que las conversaciones continúan. Durante el último fin de semana, circularon rumores de que la pareja podría estar planeando una escapada al sur del país, lejos de los flashes y las cámaras. Necesitan silencio para escucharse el alma, comentó una amiga íntima de la actriz a un programa de televisión. Aunque no se ha confirmado, las especulaciones apuntan a que podrían estar considerando un retiro de terapia de pareja intensiva en un centro especializado en la región de Antalya. La audiencia, por su parte, sigue cada detalle con una mezcla de ansiedad y esperanza. Los amo juntos. Ojalá encuentren el camino de vuelta, escribió una fan en Instagram. Y si no lo logran, que al menos se vayan con la certeza de que lo intentaron con el corazón, agregó otra. Esta historia, más allá del drama mediático, ha abierto una conversación más amplia sobre la salud emocional en las relaciones. Muchos terapeutas han señalado que el caso de Burak y Neslihan visibiliza una problemática común, el silencio emocional. No basta con amar, hay que saber comunicar ese amor, afirmó una psicóloga invitada en un programa matutino. Y mientras todos esperan el desenlace, uno de los detalles más comentados fue el último gesto de Burak. Al finalizar su sesión del jueves, antes de subir al auto, se detuvo, miró a Neslihan y le dijo, según un testigo: gracias por no rendirte, incluso cuando yo ya no sabía cómo seguir. ¿Será este el principio de un nuevo capítulo para Burak y Neslihan? ¿O simplemente el cierre digno de una historia intensa pero irreparable? Ahora más que nunca, la historia de esta pareja se ha transformado en un espejo para miles que se preguntan, ¿vale la pena luchar por el amor cuando ya se ha perdido tanto? Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Cada opinión tuya hace que esta comunidad crezca. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que aún no ha terminado.